¡Wow! ¡Qué lindo servicio el que estamos viviendo en nuestra iglesia! Cada vez mejor, cada vez más precioso, más lindo. Cada vez vamos a ir poniendo a más personas, más voluntarios, más servidores, incluyéndolos, porque la iglesia no la hace solamente el pastor o la pastora, sino que la iglesia, Casa de Jesús, la hacemos todos. Y hay muchas familias, muchos servidores y muchos voluntarios que van a participar en cada uno de nuestros servicios. Soy Cristian Cabañas, soy pastor de esta hermosa, de esta preciosa, de esta pujante iglesia, Casa de Jesús. Junto a mi esposa Ruth estamos pastoreando, estamos más que felices de poder pastorear esta hermosa iglesia, este hermoso rebaño que es Casa de Jesús Lomas del Mirador. Ustedes no pueden imaginar lo contento que se pone en mi corazón cada vez que podemos llegar a cada uno de nuestros hogares. Antes, por ahí en cada hogar, los que iban a la iglesia eran 2 o 3, papá o los hijos, o papá, mamá, 2 o 3. Hoy, por el tema de la cuarentena que estamos viviendo a nivel global, vemos que nuestros servicios, nuestras reuniones online están siendo vistas por toda la familia. Me han llegado testimonios, comentarios de personas que dijo, pastor, que dicen, pastor, es impresionante porque antes nosotros, mi matrimonio con mi esposa y mi hijo íbamos a la iglesia, pero está en mi casa, vivimos con papá, con mamá, que ellos están apartados, están alejados del Señor, y ahora es como que llega el momento del servicio y los vemos juntos en familia. Es más, mi hijo hace que nos agarremos todos de las manos y que podamos orar, y eso es bueno porque eso es levantar un altar en nuestra casa. Al enemigo le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque él se pensó que claro, ahora les voy a cerrar las iglesias, les voy a cerrar el templo, voy a poner preocupación a los pastores, voy a poner preocupación a las personas, pero te queremos decir que estamos más vivos que nunca y más fuertes que nunca, porque claro, ahora antes a 2 o 3 los veíamos en la iglesia, hoy toda la familia está compartiendo el servicio, y eso a nosotros, a la pastora Ruth y a mí, nos pone más que felices. Por eso, iglesia, sigamos haciendo iglesia, levantando un altar en nuestras casas. Gracias a ustedes que nos permiten llegar a sus hogares. Tal vez estás en la cocina, en el living, estás en tu habitación, con tu familiar. Bueno, bendiciones para todos. Yo quiero compartirte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y quiero que me acompañes, que quiero que puedas tomar tu Biblia, que puedas tomar un anotador y que juntos podamos reflexionar en esta hermosa palabra que el Señor me ha dado para compartir en este día y llegar a sus hogares a través de diferentes plataformas como el Facebook, el YouTube, y ser de bendición. Así que toma tu Biblia, toma tu anotador. Yo hoy mi mensaje lo he titulado herramientas útiles. Claro, herramientas útiles en las manos de Dios. Así como está el mecánico, el carpintero, hay muchos oficios de los cuales se necesitan de herramientas, de las cuales se usa para poder llevar a cabo un proyecto. Nosotros estamos usando una herramienta en este tiempo que es el Internet y sus diferentes plataformas para poder llegar hasta sus hogares. Hay muchas personas que están usando estas plataformas o diferentes plataformas o el Internet para mal, pero nosotros como hijos de Dios estamos usándolos para bien. Por eso es importante que nos podamos dejar ser usados por Dios. Herramientas útiles en las manos de Dios. Y yo te invito para que puedas buscar el pasaje bíblico que te quiero compartir en este día. Y está ahí en el libro de Mateo capítulo 16. Sí, el libro de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y te lo quiero leer, quiero compartir con vos esta palabra. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Y hoy yo te quiero hablar de un personaje de Pedro. Sí, te quiero hablar de Pedro porque Pedro fue una herramienta en las manos del Señor, pero también se dejó usar por el enemigo. Tal vez en su inseguridad, en
en su inmadurez, en su flaqueza, en sus miedos, en sus temores. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire, vamos a leer la junta. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿a quién? Al Señor Jesús. Dice que comenzó a reconvenirle, a decirle: Señor, ten compasión de ti mismo. Fíjate en vos, Señor, fíjate. En ninguna manera esto te acontezca. Después sigue diciendo: pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, el Señor Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En este pasaje podemos ver que Pedro, en un momento particular de su vida, pese a que era uno de los discípulos del Señor Jesús, pese a que era uno de los que se sentaba tal vez a almorzar, a cenar, a charlar con el Señor Jesús, seguramente le agarró un tiempo de inseguridad. Un hombre que caminó junto al ministerio terrenal del Señor Jesús haciendo milagros. Bueno, ahora Pedro le estaba diciendo: tené compasión de ti, que esto no te acontezca. Pero llega un momento donde Jesús lo reprende, le llama la atención, le dice: quítate de mí, Satanás, no te pongas en el medio. Es necesario que se cumpla el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que el Señor le dijo estas cosas? Sencillamente porque en ese momento Pedro estaba siendo un instrumento del enemigo, procurando que Jesús no llevara a cabo el plan determinado por Dios. Pedro dejó de ver el propósito de nuestro amado Padre Celestial, el propósito que Dios había trazado con el Señor Jesús. Pero, ¿por qué Pedro actuó de esa manera? Para eso tenemos que ver el contexto de que por qué Pedro actuó de esa manera. Y leamos unos versículos anteriores en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 16, pero versículo 21, donde dice así, donde claro, ahora podemos saber de que por qué Pedro actuó de esa manera. Fíjense en lo que dice. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Claro, hasta ahí estamos todos más que bien, está todo más que bien, pero sigamos leyendo, porque dice: y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿What? Esta era la primera vez, en que el Señor Jesús estaba prediciendo su muerte. Claro, por eso ahora podemos decir: por eso entonces Pedro le dijo eso al Señor Jesús. Pedro era amigo de Jesús, seguidor devoto del Señor Jesús, era uno de sus discípulos. Él acababa de proclamar en una forma muy elocuente, identificarse con una identificación verdadera con el Señor Jesús. Hasta el Señor Jesús, recordemos lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré mi casa. O sea, delante de muchas personas, Jesús estaba reconociendo el ministerio de Pedro, para que todos puedan decir: tómenlo de ejemplo a Pedro, miren cómo Pedro es elocuente, miren cómo Pedro me defiende, miren cómo Pedro busca de Dios, de saber más. Bueno, ustedes aprendan de Pedro. Pero claro, ahora Pedro procuró protegerlo del sufrimiento que el mismo Señor Jesús estaba profetizando. Pero si Jesús no hubiese muerto, ¿qué hubiese sido de Pedro? Pero si el Señor Jesús no hubiese muerto, ¿qué hubiese sido de mí? Pero si el Señor Jesús no hubiese muerto, ¿qué hubiese sido de ti? Porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy podemos acceder a la vida eterna. Cristo en la cruz venció la muerte, y si venció la muerte, puede vencer cualquier enfermedad y todo lo que se te ocurra. Con frecuencia nuestras tentaciones más difíciles
vienen de parte de aquellos que solo procuran protegernos de las dificultades. Fíjense en lo que dice el versículo 23 del mismo capítulo 16 de Mateo. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo mensaje que Jesús oyó, ¿sabes de quién? De Satanás. Lo estaba escuchando ahora, pero por la boca de Pedro. ¿Se acuerdan cuando el diablo lo tentó en el desierto? Vamos a leerlo. Fíjense para que vea, corrobore, para que vea lo que le estoy diciendo no es mentira, sino que es veraz, es una verdad. Mire, Mateo capítulo 4, versículo 6. Aquellos que lo anotan, anótenlo en su anotador para después compartirlo. Y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Quién le dijo eso? Satanás, el diablo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús, sin embargo, le dijo: escrito está también. Esto me demuestra que así como nosotros como hijos de Dios, como conocemos algunos la palabra, ¿sabes que el diablo también conoce la palabra? Porque Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora estas palabras las escucha de parte de Pedro. Por esa razón, Jesús reacciona de esa manera. Le dice: apártate de mí, Satanás. Es impredecible, es importante que se pueda cumplir el propósito de Dios en mi vida, para que hoy puedan todos ustedes tener acceso a la vida eterna. Pedro acababa de reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, sin embargo, desecha la perspectiva de Dios y evalúa la situación desde el aspecto humano. Claro, antes cuando decía: Señor, yo te seguiré, yo te voy a seguir hasta el fin, hasta la muerte. Claro, ahora ese era el Pedro espiritual, pero el Pedro humano, el Pedro carnal, le estaba diciendo: no padezcas, fíjate en vos. Era el Pedro humano. Satanás siempre intenta que pongamos a Dios a un lado, y más en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde se escuchan muchas noticias. Seguramente el enemigo está predicando a tus oídos, porque el enemigo también conoce la palabra de Dios. Jesús reprendió a Pedro por esta actitud. Le llamó la atención. Nosotros podemos convertirnos en instrumentos del enemigo cuando ponemos nuestra mirada en la comodidad, cuando ponemos nuestra mirada en el placer que nos da este mundo, y nos olvidamos de buscar a Dios. Pedro caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, pero aún así fue atraído para desobedecer y ser de tropiezo para el Maestro. Está claro que todos seremos seducidos, todos somos tentados. No, el pastor no, porque el pastor ora, comparte la palabra, es pastor de una iglesia. No, todos somos tentados, seducidos para salir de los propósitos de Dios. Pero está en nosotros que le prestemos oídos al enemigo de nuestras vidas. Sin embargo, está en nosotros la decisión de ceder a la tentación o mantenernos firmes a los designios de Dios. ¿Estás firme en la palabra? ¿Estás firme en tu fe? ¿O estás titubeando, estás dudando de lo que te dijo, las promesas que te dio Dios para que le creas? Es por ello que Jesús nos instruye, nos enseña, pero también nos dice, ahí en Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el
porque el espíritu está dispuesto. ¿Cómo está el espíritu? Dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. ¿Qué está diciendo? Mirá, me encanta esta versión, la palabra de Dios para todos, que dice: quédense despiertos y oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo, la carne, es débil. La mejor manera de superar las tentaciones del enemigo, del diablo, ¿sabes cuál es? Es estar despiertos, es estar orando, es estando firmes en lo que hemos creído, es estando alertas. Porque la tentación ataca por donde somos más vulnerables. Y no la podemos muchas veces resistir solos. No muchas veces, sino que no la podremos resistir solos. La oración es esencial, mi amigo. ¿Qué es orar, pastor? Orar es hablar con Dios. Es una herramienta que Dios nos dio para poder comunicarnos con Él. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar el poder de Satanás, el poder del diablo. Para que todo nuestro ser sea un instrumento útil en las manos de Dios, es necesario mantenernos en la comunión con Dios, el poder orar y no bajar la guardia ante los ataques del enemigo, que tiene como propósito usar nuestras vidas como instrumentos de perversidad. Pedro se estaba dejando usar por el enemigo, pero Jesús le paró el carro, le dijo: no, apártate de mí, Satanás. Es necesario que yo pueda padecer, porque es necesario, porque si yo no lo hago, no vas a tener acceso a la vida eterna, no vas a poder disfrutar de todas las bendiciones que yo tengo para ti. Mirá lo que dice hablando de Pedro, mirá lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo tenemos que resistir al enemigo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, óigame, escúcheme, porque tal vez usted piensa de que el tiempo que estamos viviendo solamente a uno nos está pasando, o sea que nos está escaseando en muchos aspectos, tal vez el trabajo, el alimento, tal vez pensamos que es a nosotros mismos, pero fíjese qué actual es la palabra del Señor, qué viva que es la palabra del Señor, porque dice: el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y cuántos dicen amén, Señor Jesús? Mira lo que dice la palabra de Dios para toda esta traducción que me encanta. Dice: tengan dominio propio, manténganse en alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y tengan una fe fuerte. ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? Fuerte. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes, así que no eres el único, no eres la única. Qué actual que es la palabra del Señor. Ahora me llama la atención esto porque Pedro da una figuración, porque no dice que el diablo es un león, dice que es como un león. Y los leones, ¿sabes a quién ataca el león? Ataca a los animales que están enfermos. El león ataca al animal joven y solitario. Dice que escogen a los animales que están solos y desprevenidos. Por eso siempre les he enseñado a mi iglesia que estemos juntos como en manada. Hay mucha gente, algunos todavía no se termina con esto del llanero solitario. No hace falta ir a... Vieron que hay gente que dice no hace falta congregarse, no hace falta ir a la iglesia. Si vos no te congregas, si vos no orás, si vos no lees la palabra, ¿cómo vas a estar firme? ¿Cómo vas a tener fe para poder rechazar o resistir las acechanzas del diablo?
El león, cuando está en el campo, que quiere cazar, ¿a quién va a cazar? ¿A quién va? ¿Al rey de la manada? No, busca a aquel animal que está enfermo, que está solo, al indefenso, a ese ataca. En cambio, si vos estás junto a tu iglesia, con tus pastores, si te congregas, si oras, si lees la palabra, dice que el diablo, ya lo vamos a leer, dice que el diablo huye de nosotros. Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos cuando enfrentamos sufrimientos o persecución. Puede atarearnos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución. Ahora, ¿cómo nos puede atarear? Claro, sintiéndonos solos, haciéndonos sentir débiles, abandonados, alejados de otros creyentes. Óigame, gloria. ¿Cuántos dicen amén? Alejados de otro creyente. Ay, no hace falta ir a la iglesia. Yo a Dios lo tengo en mi casa. No. Si no saquemos este párrafo de la Biblia, ¿viste? Que dice que muchos tienen por costumbre no congregarse. Entonces el enemigo trata de enfriarte de esa manera, haciéndote sentir solo, débil, abandonado, alejado de los creyentes, preocupados en nuestros problemas, hasta el punto de que no olvidemos de estar atentos ante el peligro. Es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás, del enemigo de nuestra alma. En el tiempo de sufrimiento busquemos el apoyo de los creyentes. Mantengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Y luego dice Santiago, si nosotros hacemos todas estas cosas, dice que el diablo, ¿qué hace? Dice que el diablo huirá de vosotros. De lo contrario, si vos no haces estas cosas, el diablo estará atormentándote siempre. Por eso tal vez estás solo, sola, tal vez estás alejado del Señor. Tal vez, mira, me estás escuchando por obligación, porque tal vez el dueño de esta casa, o la abuela, o el abuelo, o tu primo vive en esta casa, o tu mamá, papá, y me estás escuchando estas palabras por obligación. Déjame decirte, y tal vez estás alejado, estás apartado del Señor, porque tal vez te lastimaron, te hirieron. Quizás la iglesia fulana de tal, tal vez el pastor fulano de tal, te hirió, te lastimó. Te quiero decir que no todos somos iguales. Como dice Pablo, dice, entre ustedes no será así. Tal vez estás alejado, no tenés pastor. Yo quiero ser tu pastor. Si me das la oportunidad, comunícate conmigo. Mira, a partir de este momento va a salir una suscripción ahí, un link para que te puedas suscribir y que nos puedas dejar tus datos. Déjame un teléfono, un WhatsApp, un nombre. No te pido dirección, nada. Un nombre y un teléfono para que nos podamos poner en contacto contigo. Si no te estás congregando, si no tenés iglesia, si no tenés pastor, yo quiero ser tu pastor, quiero acompañarte, quiero aconsejarte, quiero orar por vos, quiero estar con vos, quiero caminar la doble milla. Si te lastimaron, te hirieron, bueno, no todas las iglesias somos iguales, nosotros somos bien diferentes, gracias a Dios. Y queremos y servimos a Dios a través de las personas. Tal vez hay muchas personas que se dejan usar por el enemigo, trayéndote desilusión, incomodidad, inseguridad. Mira, decirle, mira, déjame a mí, anda con tus dichos, yo le quiero servir a Dios y quiero amar a Dios con todo mi corazón. Por eso ahora, a partir de este momento, déjame orar por tu vida. Y yo quiero orar por todas las familias y por todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión a través de YouTube y a través de Facebook. Quiero que puedan inclinar sus rostros y déjenme orar para que la mano del Dios Todopoderoso les pueda bendecir y pueda ayudarles y traerles sabiduría. Oramos así: Padre Celestial, Dios de eterna misericordia, he predicado tu palabra, Señor, como siervo tuyo, Señor, yo proclamo la libertad de los que están cautivos, Señor, en sus delitos y pecados. Señor, hay muchas personas que también están alejadas de ti, están apartadas, Señor. Hace rato que no congregan, pero han escuchado esta palabra y algo les removió en su interior. Señor, ese es tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que ellos puedan volverse a ti, Señor, así como recibiste al Hijo Pródigo con los brazos abiertos, así como ese padre recibió al Hijo Pródigo con los brazos abiertos.
Señor, que ellos puedan saber que tú siempre nos esperas y nos recibes con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús yo imparto una bendición especial sobre esta casa, sobre este hogar, sobre la cabeza de esta casa, sobre su economía, Señor. Bendice su alacena, que nunca le falte la comida ni el trabajo, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén y amén. Iglesia, te bendigo. Quiero que sigas compartiendo con nosotros este servicio. Tenemos algunos consejitos para compartir contigo. Déjame, escribime ahí en el chat. Hay gente que está preparada para poder responder tus inquietudes, y que también que puedas llenar ese formulario. Haceme llegar tu nombre y celular y rápidamente nos vamos a poner en contacto contigo. Que el Señor te bendiga, Iglesia Casa de Jesús.